nos damos como hermanos la paz. Juntos por un mundo mejor, por tantos. Saludos desde Iglesia en Camino, un programa más que llega de nuevo a nuestra televisión. Y además llega con un tema esencial en la vida de cualquiera y en la vida especialmente de los cristianos, y es el perdón. Qué gran palabra y qué grandes murallas edificamos alrededor de ese no perdón. Murallas y muros entre amigos, entre padres e hijos, entre hermanos, con compañeros de trabajo, con vecinos y, lo que es peor, muchas veces en las propias comunidades parroquiales. Y esto si no hablamos además de ese perdón más grande, cuando ese muro se tiñe también pues, de sangre, de violencia y con muertos por medio, por esos enfrentamientos entre países o en los mismos países. Para hablar del perdón contamos con 3 invitados en nuestro programa. Son dos mujeres que me encontraba en mi camino hace unos días y que aceptaron pues de una manera muy agradable y muy generosa el participar con nosotros. Ya verán, son personas que no podíamos dejar escapar porque tienen mucho que aportar. La primera es María Ángeles Fernández. ¿Le suena el nombre? La cara seguro que sí. Es periodista y es presentadora del programa Últimas Preguntas, de la 2, en Televisión Española. La segunda persona es Carmen Guaita. Ella es novelista, entre otras muchas cosas. Presentaba hace poco su última novela, la tercera novela de una trilogía que forma parte y que está unida con el tema del perdón. Nuestro tercer invitado, pues ya aterrizamos en el Evangelio más, y es el párroco de la iglesia de Santa María en Alcázar de San Juan. Por supuesto, también tendremos nuestros espacios habituales y nuestras secciones fijas, escuchando a nuestros jóvenes y al Papa. ¿Qué es el perdón? ¿Cómo es el perdón cristiano? ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? ¿Qué ganamos, además, perdonando? Bueno, pues para hablar, como les dije, tenemos en primer lugar a 2 invitadas, pero voy a advertirles que los vídeos están grabados de un modo casero, con toda la buena voluntad de mi amigo Manuel Mellado y con el tesón y el empeño de Laura Figueiredo. Pues tienen deficiencias, pero están compensadas por el contenido, por todo lo que nos cuentan María Ángeles y que nos cuenta también Carmen. La primera que vamos a escuchar, y les digo que merece la pena prestar atención, es María Ángeles Fernández. Ya les dije que es quien presenta Últimas Preguntas en la 2 y lleva ya muchos años al frente de este programa. Al principio nos hablará de su programa y en la última pregunta nos habla qué ha descubierto del perdón a través de sus entrevistados. Es un privilegio estar en un programa como Últimas Preguntas, al menos para mí es un privilegio. Por un lado, porque es un programa, a mí me gusta definirlo así, de encuentros con personas, que es lo fundamental, de encuentros con distintas realidades y sobre todo, y esto sí que es lo fundamental, de encuentro con Dios a través de esas personas y a través de esas realidades. Cada semana es diferente, los temas que abordamos procuramos que sean muy distintos, entonces eso también es un enriquecimiento personal y espiritual, desde el punto de vista personal, pero también desde el punto de vista espiritual, tremenda. ¿Qué aporta Últimas Preguntas? Pues yo espero, al menos esa es mi intención, espero que aporte una visión de la Iglesia, una visión del mundo también, una visión desde distintos aspectos, con diferentes matices, pero una visión heterogénea de lo que somos y que, sobre todo lo que yo intento, es que propicie, que permita un encuentro con Dios. ¿Qué has aprendido en tu programa? ¿Tantos años? Pues yo he aprendido en este programa, en Últimas Preguntas, he aprendido muchas cosas, pero así, por decir algunas rápidas, la profundidad del ser humano,
la profundidad de las personas en muy diversos ámbitos, con muy diversos matices, esa profundidad del encuentro con Dios, que es único y es irrepetible de cada uno, y cada uno lo manifestamos de distinta manera, ¿no? Incluso de las personas, porque también vienen al programa personas pues, que no son religiosas o personas que no tienen fe, pero que nos ha parecido interesante que hagan una aportación desde otro punto de vista. De todos se aprende algo. Yo, desde luego, de lo que más aprendo es de cada persona que pasa por el programa. Del perdón que has aprendido en tu programa. Quizá es uno de los temas, el tema del perdón, de los que más he aprendido, no tal vez porque hayamos hecho más programas sobre este tema, que tal vez no, pero sí que al final en las conversaciones de una u otra manera aparece el tema del perdón. El perdón a uno mismo, que a mí me parece fundamental, y muchas veces no somos conscientes, nos cuesta más a veces perdonarnos a nosotros mismos que a los demás. Pero el tema del perdón, pues en cuestiones muy pequeñas, cotidianas, podríamos decir, pues han salido en el programa, pero también en grandes, con personas que han sido perdonados, que se han perdonado a sí mismos, que han perdonado a los demás. Estoy pensando, por ejemplo, en temas de víctimas del terrorismo o en terroristas que han pedido perdón. Entonces, lo que más he aprendido es que el perdón, en cualquiera de sus maneras, sana. Ya han escuchado a María Ángeles hablarnos sobre su programa. Se siente una periodista privilegiada en Últimas Preguntas, y también nos hablaba de ese perdón que debe empezar por nosotros mismos, por perdonarnos nosotros mismos. Nuestra segunda invitada es Carmen Guaita. Es muchas cosas. Ella es maestra, es pedagoga, es bloguera, es escritora y llega a nosotros como novelista. Sí, hace unos días presentaba su última novela, Todo se olvida, en Campo de Criptana. Es la tercera novela de una trilogía que va sobre el perdón. Y ella ha descubierto mucho sobre el perdón, profundizando y escribiendo sobre sus personajes. Una persona, como decimos, que escribe desde el alma. Vamos a escucharla. A ver, Carmen, primera pregunta. ¿Por qué el perdón está presente? ¿Es el tema que une tu trilogía de libros? A mí me parece que el perdón es una actitud cotidiana en la vida, que seamos conscientes o no. Cada mañana, cada jornada, tenemos un montón de cosas que perdonarnos a nosotros mismos y vamos perdonando a los demás pequeños errores, pero también vamos recibiendo el perdón de los demás por nuestras palabras maldichas o dichas a destiempo, por nuestros errores también. Así que el perdón es una actitud que nos acompaña cotidiana, como que nos fuese preparando para los momentos de la vida en los que tenemos que ejercer un gran perdón, el perdón a una gran ofensa o ser nosotros perdonados. El perdón permite, es como una herramienta que permite avanzar hacia el futuro, solucionar el futuro, no quedarnos enganchados en los rencores del pasado. ¿Qué has aprendido y descubierto en tus libros y escribiendo estos libros, estas novelas? Pues tengo el enorme privilegio de escribir y eso es un regalo que hace la vida. He aprendido mucho sobre la naturaleza humana, pero sobre todo he aprendido sobre mí misma, sobre mis miedos, las cosas que me dan vergüenza, los dolores, las esperanzas. De alguna manera es como si hubiera podido transmigrar, como dice Ortega y Gasset, a las almas de diferentes personas, de personas que han salido de mi imaginación, pero que no surgen por generación espontánea, sino que de alguna manera tienen rasgos de las personas que me rodean, de los encuentros que he tenido a lo largo de la vida y también rasgos míos, rasgos de mí misma. He aprendido mucho, mucho con los libros y espero que los lectores de alguna manera puedan reconocer en estos libros algo propio también, algo que pertenezca a sus vivencias, a su alma. ¿Qué significa que el que perdona se siente perdonado? Perdonado es como se siente por dentro quien perdona. Esa frase que humildemente tengo que reconocer que es mía, no la he leído, la he descubierto a través de la idea de que perdonar permite recomponer las piezas que se han roto. Así que cuando una persona se hace el favor a sí misma de perdonar
una deuda a otra persona, de alguna manera se limpia, se recompone, se reconstruye y puede seguir avanzando. Así que cuando uno perdona, se siente perdonado en el sentido de que él también o ella también se sienten sueltos, limpios del rencor. ¿De qué llenamos la mochila cuando perdonamos y de qué la llenamos cuando no perdonamos? Nosotros llevamos una mochila cargada con los problemas de la vida y con los dolores de la vida, todos los seres humanos. Esta mochila la podemos llevar de frente, estarla viendo siempre, recordando siempre el dolor, recordando siempre el daño, recreándonos en ese dolor, o la podemos llenar de perdón. Y entonces la colocamos a la espalda y ya no la vemos tanto. La mochila está ahí, no ha desaparecido. Ese dolor nos ha hecho como nosotros somos ahora, pero está a nuestra espalda y nos impulsa hacia el futuro. A mí me parece que el rencor es una mochila cargada de piedras y que el perdón aligera la mochila de la vida y resuelve no tanto el presente, en el cual puede seguir abierta la herida del dolor, como resuelve el futuro, el día de mañana. Si he perdonado, puedo seguir viviendo. Carmen, ¿cómo podemos aprender a perdonar? Es una respuesta muy difícil, porque bueno, si yo la supiera, escribiría un libro que todo el mundo querría leer. Yo creo que cada persona tiene una capacidad para perdonar, que cada persona recibe el agravio o el dolor de una determinada manera, que el dolor nos duele a nosotros, a cada uno de nosotros de manera singular. Y a mí se me ocurre solamente decir que se puede aprender a perdonar perdonando, sencillamente. Es decir, escogiendo una mañana para decir, te voy a perdonar, voy a ver qué pasa si hoy te perdono, si hoy recuerdo lo bueno que me hiciste, porque nadie es completamente blanco ni negro en nuestras vidas, y las personas que nos hicieron daño también aportaron algo, y de repente, si somos capaces de recordar eso y decir, bueno, pues a partir de hoy tal vez funcione, pero yo no lo sé. Puedo decir que tal vez me funcione a mí, pero yo, como cualquiera, también necesito la ayuda del tiempo, ¿eh? El tiempo es un gran aliado y hay que contar con él. Y terminamos ya con nuestro último invitado, que es Javier Quevedo, como les he dicho, el párroco de la parroquia de Alcázar de San Juan de Santa María. Él nos va a ayudar a aterrizar en el Evangelio, en ese Evangelio contundente, en ese Evangelio del perdón. Pues el Evangelio sobre el perdón nos dice mucho, porque el Evangelio es el Evangelio del amor, es el Evangelio del perdón y es el Evangelio de la misericordia. Yo voy a dar 3 ejemplos, ¿no? Podemos poner muchos ejemplos más, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces. Y dice Jesús, no, 70 veces 7. Es decir, tengo que perdonar siempre. Es decir, el límite del perdón no existe. Hay que perdonar siempre. Segundo ejemplo del Evangelio y el perdón, evidentemente la parábola más conocida, que es la parábola del hijo pródigo. El hijo menor pide parte de la herencia a su padre, se va, se lo gasta todo y vuelve. El padre lo que hace es esperarlo, está a la espera de que vuelva el hijo pródigo y cuando llega lo abraza, ni siquiera le pide explicaciones de lo que ha hecho. El Padre, que simboliza a Dios Padre, está esperando que cada uno de nosotros venga con el perdón y venga a perdonarnos siempre. Por eso siempre es el perdón. Otro ejemplo que a mí me gusta mucho, el de la mujer adúltera. La van a condenar porque en el mundo judío toda mujer adúltera era condenada a la lapidación. Entonces le preguntan a Jesús qué opinaba él, y la famosa frase también de que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es decir, luego a la mujer le dice, yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Es decir, pongo 3 ejemplos de cómo el Evangelio es el Evangelio del perdón, es el Evangelio de la misericordia, porque es el Evangelio de un amor de Dios Padre hacia nosotros, que somos sus hijos, y es un perdón sin medida. Bueno, yo creo que depende, ¿no? ¿Aprobamos los cristianos la asignatura del perdón? Pues algunas veces sí, otras no. Esto es como los exámenes finales, ¿no? Algunas asignaturas las aprobamos y otras no. Cuando acudimos al sacramento de la penitencia, aprobamos la asignatura del perdón porque pedimos perdón a Dios. Yo creo que también algunas veces a nivel personal pedimos perdón a alguien porque le hemos ofendido en algún motivo. Otras veces, pues realmente el perdón cuesta mucho trabajo.
cuando también el Evangelio nos dice que hay que perdonar incluso a los enemigos, eso es un proceso largo, a no ser que el Espíritu te empuje para perdonar. Bueno, yo creo que estamos en ello, ¿no? Estamos estudiando en la vida, estudiando el Evangelio con nuestra propia vida para practicar el perdón. Es complicado, es difícil, pero yo creo que en ello estamos. Os vuelvo a repetir, cada vez que acudimos al sacramento de la penitencia, estamos aprobando y con nota el sacramento del perdón. Cada vez que nos acercamos a alguien personalmente que le hemos ofendido y le pedimos perdón de corazón, estamos aprobando la nota del perdón. Cuando nos cuesta trabajo perdonar, cuando no queremos perdonar, incluso el perdón, la falta de perdón se puede transformar incluso en rencor o en odio, la estamos suspendiendo. Pero siempre el Señor nos vuelve a hacer recuperaciones del examen para volver o intentar aprobar de nuevo, intentar aprobar siempre, ¿no? Yo creo que ahí el Señor siempre nos da oportunidades. Estamos necesitados de perdón. Digo lo que he dicho antes, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Por lo tanto, si somos pecadores, si reconocemos que somos pecadores, estamos necesitados de perdón. El problema de hoy es que yo no sé si hay mucho concepto de pecado o del mal. Es decir, podemos ver el pecado, el mal, como algo normal, que incluso no nos atrevemos a pedir perdón, porque es normal que yo te trate a ti mal porque tú me tratas mal, ¿no? Entonces, estamos necesitados de perdón, y yo creo que los cristianos tenemos que ser muy conscientes de eso. A mí, por ejemplo, me entristece un poco, ¿no? Pues cuando hay celebraciones penitenciales, por ejemplo en Cuaresma, que la Semana Santa pues, es más fervorosa, ¿no? Pues no acudimos mucho al sacramento del perdón. Y a lo mejor hablas con la gente y te dicen, yo, es que no necesito confesarme, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor no creo en el sacramento de la penitencia o porque no tengo de qué confesarme. Yo, estos días pasados, ¿no? Con las comuniones y las confesiones, yo le decía a los padres cuando se confesaban, oye, que los mandamientos son 10, no son 2, porque nos estamos acostumbrando a decir, ni robamos ni matamos, entonces no tenemos pecados. Y digo yo, gracias a Dios que ni robamos ni matamos, pero que los mandamientos son 10. Cuando decimos eso, es que parece que no estamos necesitados de perdón, porque hacemos todo casi bien, y yo creo que no. Es decir, necesitamos de perdón porque pecamos. Pero vuelvo a repetir e insistir, necesitamos de perdón y Dios nos va a perdonar. Y si tenemos buen corazón, también perdonaremos a aquel que nos pida perdón. Palabras y reflexiones de nuestros tres invitados que seguro que no les han dejado indiferentes. Esperemos y confío realmente que con este programa de Iglesia en Camino pues les haya acercado la palabra perdón y nos replanteemos todos pues el perdonar, el rebasar y el superar esos muros que lo único que hacen es distanciarnos y llenarnos de rencor. Gracias a María Ángeles Fernández, a Carmen Guaita y también a Javier Quevedo. Gracias a Manchacentro Televisión, gracias a mi amigo también, mi amigo Manuel Mellado, que me acompañó en la grabación de esos dos vídeos, y gracias a todos ustedes por estar ahí. Terminamos con las palabras de los jóvenes y con las palabras de catequesis del Papa Francisco. ¿Qué es para ti el perdón o la misericordia? Pues un acto de valentía y de humildad enorme. El pedir perdón es muy importante porque te hace reconocer tu propio error y también es muy valiente, pero perdonar es dejar al lado el rencor, dejar al lado el dolor que te haya podido producir ese daño, es dejar al lado muchos estereotipos, muchos prejuicios y mostrarte simplemente te perdono porque entiendo que te hayas podido equivocar y si me lo estás pidiendo es porque realmente lo sientes, porque cada vez es más complicado pedir perdón, nos cuesta más y es algo que también estamos perdiendo, el pedir perdón. Y el perdonar también lo estamos perdiendo. Por eso creo que es alguien muy valiente y también muy humilde. ¿Tienes algún recuerdo en el que se haya vivido el perdón en tu familia de manera especial? A diario. Yo creo que en una familia que conviven en una misma casa, por ejemplo, creo que a diario uno perdona y pide perdón, a lo mejor no simplemente con las palabras, sino con un hecho, con una acción que luego... El simple hecho de hacer la comida a lo mejor que le gusta a esa persona cuando sabes que lo ha hecho mal, no sé, a diario. Es algo que vivimos a diario. ¿Qué otras acciones deben ir acompañando
al perdón en la vida cotidiana? Pues si es que el perdón no necesita tampoco ser acompañado de nada más. Es algo importantísimo y que en sí ya no necesita nada más. A lo mejor pues el apartar el rencor, que muchas veces aunque perdonemos seguimos teniéndolo un poquito ahí, o ya vamos con el pie echado, simplemente dejarte llevar por lo que has perdonado y ya está. Cartas del Papa Francisco. Hoy reflexionamos sobre el último mandamiento. No codiciarás los bienes de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo. A simple vista, parece coincidir con los mandamientos. No cometerás adulterio o no robarás. Sin embargo, hay una diferencia. En este epílogo el Señor nos propone llegar al fondo del sentido del decálogo y evitar que pensemos que basta con un cumplimiento nominal y farisaico para conseguir la salvación. La diferencia estriba en el verbo empleado, no codiciarás. Con este verbo se subraya que al corazón del hombre, como dice Jesús en el Evangelio, nace la impureza y nacen los deseos malvados que rompen nuestra relación con Dios y con los hombres. Por eso, nos engañamos a nosotros mismos si pensamos que nuestra debilidad se supera solo con nuestras fuerzas en virtud de una observancia externa. Debemos suplicar, como mendigos, la humildad y la verdad que nos pone frente a nuestra pobreza, para poder así aceptar que solo el Espíritu Santo puede corregirnos, dando a nuestros esfuerzos el fruto deseado. Esa verdad, esa apertura auténtica y personal de la misericordia de Dios que nos transforma y nos renueva. Bienaventurados los pobres de espíritu, aquellos que no fiándose de sus propias fuerzas, se abandonan en Dios, que con su misericordia cura sus faltas y les da una vida nueva. Dando a nuestros esfuerzos el fruto deseado.